compartirles hoy un mensaje bastante breve, creo, y va a estar basado en el Evangelio de Mateo, el capítulo 14, si podemos buscar ahí, por favor. Evangelio de Mateo, el capítulo 14, habla acerca del Señor Jesucristo, que les hizo entrar a los discípulos en la barca y, y entonces les hizo ir delante de él hacia la otra ribera. Y él se fue a un monte a orar. Estaba solo el Señor Jesús y los discípulos estaban en el medio del mar y de pronto esa barca comenzó a ser azotada por las olas, dice la Biblia, porque el viento era contrario. Entonces vamos a leer aquí Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso 25. Recuerden, los discípulos están ahí en la barca. Y dice el verso 25, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero al ver, y dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A la luz de este pasaje, hermano, vamos a estar hablando unos minutos sobre el tema ¿por qué no caminamos sobre el agua? ¿Por qué como iglesia no caminamos sobre el agua? Un poco de historia, hermano, nos lleva al libro de Apocalipsis y en el capítulo 3 nos habla de una iglesia que se llamaba Sardis. Ustedes van a recordar esa iglesia porque es de la cual Jesús dijo, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Y las iglesias, hermanos, en nuestro tiempo, se están durmiendo en un largo bostezo. Muchas iglesias, hermanos, están a punto de transformarse en morgues espirituales, lo que llamaríamos como un depósito de cadáveres. Es decir, que son iglesias que pueden estar llenas de personas que parecen que están vivas, pero Dios dice, yo sé que están muertas. Y la gente, hermano, empieza a acercarse a la muerte espiritual cuando pierde el gusto por la predicación. Ya no le llama la atención la predicación, no le dan importancia a la predicación y entonces, hermanos, ya no valorizan las sendas antiguas. Y entonces cuando la predicación no es escuchada y aplicada, practicada, entonces la iglesia queda atrapada en lo que nosotros le llamamos el embrujo del congelamiento. La iglesia se congela y entonces, hermanos, las iglesias pasan a ser las iglesias bautistas del santo aburrimiento. Todo ese estilo de vida es un gran aburrimiento. Y hay por todos lados esa clase de iglesias, iglesias bautistas del santo aburrimiento. Pero la iglesia bautista tiene una historia muy rica. La iglesia bautista tiene una historia poderosa. Pero aquellas potentes iglesias bautistas de ayer se han reducido a un puñado de bautristes. Ya no son bautistas, ahora son bautristes. Y esas iglesias están en la víspera del derrumbe,
Son esas iglesias que uno las ve sin motivación, las ve tristes, las ve distraídas. Son esas iglesias que se vuelven, hermanos, una presa fácil para el diablo, y al final el cazador se quedará con el botín más precioso, que son las almas. El Salmo dice que Dios nos puede librar del lazo del cazador, pero el cazador se está quedando por todas partes con el botín más precioso, que son las almas que Cristo salvó. Ahora tienes nombre de que estás viva, le dijo el Señor, pero yo sé que estás muerta. Y a mí me gustaría, si pudiéramos hacer una promesa en esta noche. Yo no quiero ser parte de una iglesia muerta. Si pudiéramos prometerle a Dios, yo voy a ser un bautista de verdad, nunca seré un bautriste, no me hundiré. Y ese es el puente con la prédica y con el pasaje que hemos leído. Poder prometerle a Dios, yo no me hundiré, porque yo quiero caminar o andar sobre el agua. El caminar, hermanos, o andar sobre el agua es una invitación del Señor. Pues él le dijo eso a Pedro, ven a mí, ven sobre las aguas. Es una invitación en un tono de desafío. Y la invitación del Señor era que ellos llegaran a la otra ribera, a la otra orilla. Y nosotros, hermanos, necesitamos un día llegar al cielo gozosos. El apóstol Pablo dijo en Hechos 20:24, dice, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. No tenemos que nosotros, hermanos, estar golpeando la puerta del cielo con desesperación, castigados por fracasos y derrotas en la tierra. Tenemos que llegar al cielo con gozo. Tenemos que llegar al cielo en tono de victoria, en tono de vencedores. Pero para eso hay que evitar ser un bautriste y poder estar llena de vida. Aquí el pasaje que hemos leído en el Evangelio de Mateo, el Señor nos invita a caminar sobre las aguas. A algunos de ustedes les puede sonar raro. Quizás algunos pueden pensar, ¿está hablando en serio? Porque ahí está la invitación, hermanos. Es la experiencia a vivir algo milagroso. Todavía no lo hemos conseguido, pero el Señor nos invita a poder caminar sobre las aguas, a experimentar algo que es milagroso, una experiencia única, una experiencia especial, una experiencia que nos puede poner en posición de hacer historia. Estamos caminando sobre baldosas flojas, estamos caminando sobre veredas pociadas, veredas malheridas, y el Señor nos está invitando a caminar sobre las aguas. Una experiencia única. Pensando en eso, hermano, vamos a ir adelante en el mensaje, que como les dije será muy breve. Entonces, hermanos, si nosotros no caminamos sobre las aguas, en primer lugar es porque nunca hemos salido del barco. Nadie puede caminar sobre el agua si no sale del barco. Nosotros, hermanos, no vamos a tener una experiencia diferente si no logramos salir del medio de las cuatro paredes de la iglesia para dar testimonio de nuestra fe. Hay algunos que dicen, bueno, yo no me animo a caminar sobre las aguas, no me animo a dejar el barco porque es riesgoso. Yo en realidad nunca lo intenté, pero me parece que es peligroso. Algunos piensan, esto de caminar sobre las aguas es algo que requiere mucho esfuerzo. Eso implica que tengo que derrochar mucha energía. Si quiero dar testimonio de Cristo, andar detrás de las almas o invitar gente, venir a las reuniones, eso implica gastar energía, implica invertir tiempo, hermanos. Pero si yo me quedo en el barco, nunca voy a experimentar esa gran cosa que es andar sobre las aguas. Y me voy a quedar ahí en el fracaso o mirando como otros caminan. El Señor nos desafía y dice que todo lo que pidiéremos en oración, creyendo, lo recibiremos. Esa escritura está en Mateo 21:22.
Otra vez dice el Señor, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Hermanos, sería fantástico que podamos lograr caminar sobre las aguas, ¿no? Pero hay que salir del barco. Si queremos que nuestra iglesia tenga una experiencia más impactante y más importante, vamos a tener que salir del barco. Ahora, para hacer eso se necesita un acto de fe. ¿eh? Necesitamos un acto de fe, ser impulsados por la fe. Cada cosa que nosotros hacemos en nuestra vida, hermano, tenemos que hacerlo con fe, con la confianza en el Señor. Ustedes ya conocen la escritura de Hebreos 11 que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos esa herramienta a nuestro alcance, tenemos que usarla. La fe es lo que nos moviliza, la fe es lo que nos va a sacar del barco, la fe es lo que nos va a ayudar a andar sobre las aguas. En primer lugar, hay que salir del barco. En otras palabras, tenemos que hacer algo diferente a lo que venimos haciendo, pero siempre dentro del marco de la Biblia. No podemos pasar ese límite, pero tenemos que hacer algo diferente como iglesia. En segundo lugar, hermanos, no estamos andando sobre las aguas porque hay cristianos que le tienen miedo a las tormentas. Ahí nomás, un par de truenos y un relámpago y ya estamos muertos de miedo, buscando un refugio. Aquí estaban los discípulos en la barca y de pronto dice ahí la palabra de Dios, que era la cuarta vigilia, y dice la palabra del Señor ahí que había un viento fuerte. Versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Hay gente que le tiene miedo a las tormentas. Versículos anteriores decía que el viento era contrario. Es decir, que el viento actúa como una oposición a lo que queremos hacer. Por eso, si quiero caminar sobre las aguas, tengo que superar el poder del viento. No debo dejarme atemorizar por el viento, por la tormenta. Y entonces, hermanos, si yo tengo fe, voy a salir del barco. Y en segundo lugar, no le voy a tener miedo a las tormentas, al qué puede pasar. Si nosotros, hermanos, queremos tener una iglesia llena, una iglesia más potente, más poderosa, hermano, tenemos que lograr salir de las puertas de nuestra iglesia, ir más allá, buscando las almas, invitando personas, animando a la gente a venir a escuchar la palabra de Dios, porque si no tenemos una fe que nos guíe a las almas, nunca lo lograremos. Y lo bueno sería que nosotros en esta misma noche, al oír esta palabra, ya estemos pensando a quién voy a buscar el sábado o el domingo, a quién voy a llamar, a quién voy a motivar, quién necesita por ahí una voz de aliento para venir a la casa de Dios, a escuchar la palabra de Dios. Pero el pensar en otras personas me obliga a salir del barco y me obliga a perderle el miedo a las tormentas. Tengo miedo de hablar a veces, hermano. Pero si hay tormenta por la fe, impulsado por la fe, motivado por la fe, salgo del barco, no me importan las tormentas y me voy detrás de la gente. Hermanos, las tormentas no son nuevas. Las tormentas son tan antiguas como el mundo. No deberían asustarse los cristianos de las tormentas, del viento fuerte, del viento que nos es contrario. Porque, hermanos, si el diablo logra cerrar nuestros labios, logra mantener nuestros labios cerrados, un día la iglesia estará vacía y el infierno estará lleno. Tenemos que vencer las tormentas, animarnos, salir del barco llenos de fe, sin miedo a las tormentas. En tercer lugar, hermano, nosotros no caminamos sobre las aguas porque estamos escuchando a la gente que está dentro del barco. Observe lo que pasaba aquí en el texto. Versículo 26, dice la palabra, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Entonces, hermanos, decimos, vamos a buscar almas, vamos a invitar gente nueva. Y otros que están en el barco, están en la iglesia, dicen, no, 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 hay fantasmas ahí, tengo miedo. Y nosotros nos ponemos a escuchar a los hermanos que tienen miedo.
y dice, no, si estos tienen miedo, yo también voy a tener miedo. Y nos quedamos adentro del barco. Nos quedamos allí paralizados por los fantasmas. ¿Qué nos va a pasar? ¿Me van a recibir en esa casa? ¿Me insultarán? ¿Me golpearán? ¿Me denunciarán? ¿Qué sucederá? No, mejor no voy. Hay un fantasma, tengo miedo. No hablo de Cristo. Me privo de anunciar el evangelio. Hermanos, primero, hay que salir del barco. Segundo, no hay que tener miedo a la tormenta. Si queremos andar sobre las aguas, hermanos, no tenemos que escuchar a la gente del barco. Porque la gente que está dentro del barco tiene miedo, ve fantasmas por todos lados, están dominados por el temor. Ellos nunca van a salir a hablar de Cristo. Y si yo los miro y los escucho a ellos, mis labios también se cerrarán y no predicaré de Cristo. Así que, hermanos, algunos dicen, para no manifestar el miedo, dice, hermano, lo haremos más adelante, lo intentaremos más adelante. Unos dicen, esperemos al año que viene y vamos a salir a hablar. Solamente falta medio mes de noviembre y un mes de diciembre. Y entonces nos ponemos de acuerdo y decimos, listo, el año que viene salimos a hablar. Pero cuando entramos en el mes de enero sacamos cuenta y dice, no, pero el hermano tal se va para Bolivia, la otra familia ya se fue, estos vuelven en febrero, esperemos a los que vuelven en marzo. Y después en marzo decimos, no, hermano, no vamos a salir a predicar porque hay que comprar los útiles para los chicos que van al colegio. Y después dejamos para abril, dice, no, pero aprovechemos la Semana Santa, y se pasa el mes de abril y dice, no, ahora hace mucho frío para salir, y se nos va el año y se nos va la vida, y no salimos del barco a dar testimonio. Así es, pastor. Hermano, siempre estamos postergando, no hay que escuchar a la gente del barco, hay que salir y dar testimonio. No caminamos sobre las aguas porque no salimos del barco. No caminamos sobre las aguas, hermanos, porque nosotros le tenemos miedo a la tormenta. No caminamos sobre las aguas nosotros, hermanos, porque estamos escuchando a la gente del barco. En cuarto lugar, no caminamos sobre las aguas porque no estamos mirando a Cristo. Porque Pedro ahí dice que puso la mirada en el viento. Observe cómo dice la Escritura. Dice la palabra allí, versículo 27, dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Ahí estás, hermano. Nosotros no caminamos sobre las aguas porque estamos mirando el viento, no estamos mirando a Jesús. Estamos poniendo la mirada en lugar equivocado, en cosas equivocadas. Pedro cometió ese error, quitó la mirada de Jesús y puso la atención y su mirada en el viento. Hermano, el texto nos enseña que para tener victoria no debemos sacar la mirada de Jesús. La Biblia mismo lo dice y todos lo conocemos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, cuando nosotros estamos frente al peligro, ahí estaba el viento. Hay vientos que son peligrosos, pero cuando estamos frente al peligro es suficiente mirar a Jesús. Eso es lo que necesitamos. Ustedes recuerdan, hermanos, en el camino de Emaús, 2 discípulos caminaban juntos. Y eso siempre debe ser así. Uno con otro debemos andar juntos y animarnos unos a otros. Cuando vemos 2 discípulos juntos, eso es una buena imagen del cristianismo. Hermanos, cuando caminaban en el camino de Emaús, se le apareció el Señor Jesús resucitado. Y esos 2 discípulos no lograron reconocerlo. Y a veces, hermanos, en la iglesia no logramos reconocer a Jesús. Él está en medio de nosotros, en los cultos, en las reuniones, pero nosotros tenemos la mirada en otras cosas y la atención en otras cosas. Estamos en la casa de Dios, pero nuestros pensamientos están divagando por otros lugares. Quizás pensando que
que tengo que entregar un trabajo o que tengo que cocinar o no sé qué cosa, pero a veces aún en la casa de Dios no estamos aprovechando la presencia del Señor Jesús. Nos distraemos, hermanos, y el Señor Jesús aún en sus propios cultos es reemplazado. Él no es el más importante. Yo tengo una lucha con ese Así es, tema. pastor. Y una de las luchas que me aparecen son los hermanos que llegan tarde. Porque hay veces que estamos Así es, pastor. cantando un himno y yo estoy pensando, vino el hermano tal, no vino. ¿Quién es aquel que está allá atrás que no logra identificar? Y los hermanos siguen llegando tarde y tarde y tarde y yo no puedo alabar al Así es, Señor pastor. porque me distraigo. Y eso que tengo años de vida cristiana y me distraigo y estoy desperdiciando hermosos momentos que podría estar con el Señor, pero mi cabeza está pensando en los hermanos que llegan tarde o que quizás no van a llegar a ese culto. ¿Mm? Es una lucha, hermano. No podemos perder de vista a Jesús. ¿Eh? Hermanos, nosotros tenemos que reconocer que Él está en medio nuestro. Aquellos Amén. discípulos en el camino de Maús, después que se dieron cuenta que era Jesús el que caminaba con ellos, dice uno al otro, le dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba en el camino? Y ese es el motivo por el cual el corazón nuestro no arde, porque el Señor no nos habla, porque estamos distraídos, estamos mirando otras cosas, Así es, estamos pastor. volviéndonos lentamente bautristes, estamos dejando de ser bautistas y nos estamos volviendo bautristes, porque no Amén. estamos pensando en el Señor, ni aun cuando estamos en su propia casa. Hermanos, Amén. quiero por último decirles que nosotros no logramos caminar o andar sobre el agua porque no lo estamos escuchando al Señor. Él le dijo a Pedro, ven a mí, ven a mí. ¿Y cuántas veces el Señor nos llama? ¿Cuántas veces hay una predicación, hermano, que sacude nuestra alma? ¿Cuántas veces hay alguna predicación que hace que algunas lágrimas se escapen de nuestros ojos? ¿Cuántas veces hemos oído alguna predicación que nos emocionó? ¿Cuántas veces hemos oído una predicación que nos fuimos diciendo, esa era para mí? ¿Eh? Pero sin embargo, hermanos, no lo estamos escuchando al Señor. Estamos, hermanos, así como de lejos. Y entonces lo que necesitamos es que entre nosotros nos hablemos y que uno le diga a otro, yo tengo ganas de caminar sobre las aguas. ¿Mm? Y que otro le diga, debe ser lindo, ¿no? Y otro diga, y animémonos, porque nunca tuvimos esa experiencia. ¿Eh? Amén. No sabemos lo que son esas clases de milagro. ¿Y cómo vamos a hacer? Y yo tengo fe y será suficiente, pero el Señor me llama. Dice él, ven a mí, Amén. ven a mí. ¿Eh? Pedro nunca había caminado sobre las aguas. ¿Eh? Pero escuchó la voz del Señor, ven a mí. Y dice Pedro, me voy detrás de ese milagro, me voy detrás de esa experiencia, no voy a perder esta oportunidad. ¿Qué será lo que se siente poder caminar sobre las aguas? Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando dio los primeros pasos, no sabemos cuántos, pero sí logró Pedro caminar sobre las aguas. Y hasta el día de hoy nadie superó ese récord. No sé si dio 2, 3 pasos o alguno más, no lo sé, pero sí sé que caminó, porque luego empezó a hundirse. Y la razón de su hundimiento es porque puso la atención, la mirada en el viento y la sacó de Jesús. Nosotros estamos mirando demasiado tiempo nuestros problemas, hermanos. Nos estamos ocupando demasiado de nuestras luchas Amén. y nos estamos nosotros dejando a un costado al Señor Jesús. Y con esa actitud nunca lograremos caminar sobre las aguas. Hay algunos hermanos que son hermanos débiles, hay otros hermanos que están perdiendo muy seguido algunas batallas. Y uno los mira a la luz de este pasaje y dice, este hermano ya tiene la mitad del cuerpo debajo del agua. Yo noto que domingo a domingo se está hundiendo. Yo veo que se va a Así ir es. a fondo en cualquier momento, porque no está poniendo atención en la Biblia, no está poniendo la mirada en Jesús, está distraído, lo estoy viendo medio aburrido, lo noto en alguna reunión un poco triste, está descuidando su alma
y yo ya me doy cuenta que tiene la mitad del cuerpo bajo el agua, de pronto se va a ir al fondo, porque está mirando los vientos, está mirando la economía, está mirando la política, el fútbol, Amén. vaya a saber cuántas cosas, pero no está mirando a Jesús. Hermano, el mensaje de esta noche es para que nos animemos a poner la mirada en Jesús, porque solamente así podremos vivir ese milagro de caminar sobre las aguas. Yo todavía no lo logré, pero si otros se animan, vamos a intentarlo. Necesitamos fe. Ya tenemos fe, hermano. Hay que ponerla en acción, hay que ponerlo en práctica, porque si no, hermanos, a mí no me gusta ver a otros ahogándose, porque si algunos de nuestra congregación se ahogan, ese va a ser mi destino también. Más temprano que tarde me voy a hundir yo también. Necesitamos mantenernos a flote, hermano. Necesitamos mantenernos a flote. Y alguien que diga, yo quiero andar con Jesús. Hay uno de los himnos que cantamos que dice, yo quiero andar con Cristo, yo quiero vivir con Cristo, quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Ya, de una vez, hermano. Y andar sobre las aguas. Ya estoy animado con esa idea, yo también. Amén, amén, amén. De andar sobre las aguas. Quiero andar con Jesús, yo quiero caminar con Él. Y solo la fe nos puede mantener sobre el agua, hermano. Si la fe se moja, estamos perdidos. Hay que mantenerla viva, hay que mantenerla activa, hermano. Nosotros nos empezamos a hundir porque tenemos demasiada confianza en nosotros mismos. Algunos de ustedes, yo imagino, no sé, pero yo pienso que se sientan en la máquina y agarran ahí la prenda que corresponde y entran a costurar. No sé cuántos de ustedes, antes de dar la primer puntada, le dicen, Señor, guíame en el trabajo hoy, que todas las puntadas salgan bien, que las prendas salgan bien. No sé si alguno lo hace, me da la sospecha que se sientan y le dan porque confían en su experiencia, en que ustedes saben hacer el trabajo. Pero más importante es confiar en Jesús, que Él me guíe en mi trabajo, que Él me guíe en todas las cosas y que me guíe en esta experiencia única, milagrosa de caminar sobre las aguas. Si Él me guía, lo lograremos. Si Él nos guía, hermano, lo lograremos. Una experiencia diferente. Tengo que dejarme de ocupar tanto de mí y tengo que empezarme a ocupar más de Dios. Porque si me ocupo mucho de mí, me voy a hundir. Miremos, hermano, a dónde está nuestro cuerpo. No sea cosa que los que nos están manteniendo a flote, que estamos un poco panzones. Pero aún los panzones se hunden después, ¿eh? Amén, pastor. Se mantienen a flote un poco, pero se van a fondo también, hermano. Que la fe nos mantenga, hermano, a flote. Si te estás hundiendo como Pedro, ahí estaba Pedro gritando, Señor, ayúdame, que me hundo. Dice Pedro exactamente ahí, dice, Señor, sálvame. Ahí estaba Pedro hundiéndose, sálvame, sálvame, sálvame. Y el Señor le hizo ahí una reprensión y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y algunos quizás, cuando comencé el mensaje, dicen, ¿qué será esto de caminar sobre el agua? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Podemos hacerlo. Si el Señor nos llama, si el Señor dice, ven a mí, ven a mí, ven a mí, ahí vamos a toda velocidad sobre el agua, hermano. Amén, La pastor, vamos a amén. usar como una pista de atletismo, pero tenemos que asegurarnos de escuchar su voz. Si no está su voz, no nos vamos a mover, pero si Él dice, ven a mí, no hay que dudar, no hay que dudar, porque si Amén, nosotros pastor. dudamos, si nosotros dudamos, vamos a ser igual que Pedro, gritaremos desesperadamente, sálvame Señor, que me hundo. Pero con Cristo siempre estaremos a flote, siempre estaremos en victoria. No hemos logrado caminar sobre las aguas, hermano, porque no hemos salido del barco todavía. No hemos logrado caminar sobre las aguas porque le tenemos miedo a las tormentas. No hemos logrado caminar sobre las aguas, hermano, porque estamos escuchando a la gente que está dentro del barco, que ven fantasmas y tienen miedo. No hemos logrado caminar sobre las aguas, hermano, porque no estamos mirando a Cristo. Y no hemos logrado caminar sobre las aguas
porque no estamos escuchando su voz que nos llama y dice, ven a mí. Así que ya es hora, hermanos, de que intentemos el milagro, salgamos del barco, busquemos las almas, hablemos de Cristo y veamos su obra. No seamos, hermanos, la iglesia bautista del santo aburrimiento. No seamos nosotros un puñado de bautistas. Estemos de acuerdo a la historia, seamos bautistas de verdad, gente con un espíritu potente, gente que tiene logros, que consiguió grandes cosas para gloria de Dios. Ahí tenemos que motivarnos. Y vamos, hermanos, hay que andar sobre las aguas. Amén.